Hoy me encuentro en Bratislava y estamos aprovechando este día para grabar con mi amigo Borja de La Latina. Hola, ¿qué tal? Y además de grabar algunos vídeos, algún contenido que subiremos en los próximos días entre TikTok y YouTube, quiero aprovechar el día para hablar de cómo es la vida aquí en Centro Europa, cosas que nos gustan, cosas que no nos gustan y cosas que deberías tener en cuenta si en tu caso estás planteándote mudarte aquí a Centro Europa. Así que nada, vamos dentro con el vídeo. Me llegan muchas preguntas por Instagram de gente que se quiere mudar aquí a Centro Europa, República Checa, Bratislava. Muchas veces la gente me pregunta que qué sitio es mejor, pero al final quiero compartir la experiencia de cada uno, porque dependiendo de qué tipo de persona seas, te va a interesar más un destino u otro. Hay cosas que se comparten aquí dentro de Centro Europa, como por ejemplo, y esto lo estábamos comentando en un vídeo que estábamos grabando antes, el tema de la frialdad aquí, ¿no? De cómo es la gente en los negocios. La forma de ser, el carácter. Sí. Para nosotros es muy similar entre estos países. Es decir, tú vas a ver diferencias, ya que son países diferentes, pero la esencia, la forma de ser es la misma. Para mí es, si lo comparas con España, claro. Hay también diferencias en cómo tratan al extranjero, es decir, hay un ranking que siempre hace la valoración de qué países son más fáciles para adaptarte como extranjero. Y hace poco salió que Chequia era uno de los peores, curiosamente, porque la gente... todo lo contrario. Claro, pero el problema principal, según dicen en la encuesta esa que sacaron, es que los checos pueden ser muy fríos a la hora de tratar con el extranjero, ¿sabes? Hay otros países, como por ejemplo que es Austria, que aunque los austríacos vayan mucho a su bola, son más abiertos a la hora de tratar. Pues a mí, perdona que te interrumpa, pero esa encuesta diría yo que, llevando viviendo aquí 14 años, en Bratislava, te diría que Austria, si no hablas alemán, imposible adaptarte. Chequia, Eslovaquia, aunque no hables el idioma, la gente no te va a decir nada por no hablar el idioma. Claro, o sea, si hablamos por ejemplo en el punto de buscar trabajo, creo que va a ser mucho más fácil en países como Chequia y Eslovaquia, pues son países más pequeños, con un idioma que solo se habla en este país. Entonces el local entiende que no vas a hacer un sobreesfuerzo por aprender checo, por aprender eslovaco, porque no te sirve fuera del territorio, digamos. Sin embargo, es verdad que los países germanos son un poco más cerrados en ese aspecto y es como, bueno, somos un país rico, un país grande, si vas a venir aquí al menos habla el idioma, si no, fuera. Sin embargo, sí es verdad que, por ejemplo, a la hora de tú acabas de llegar al país, ¿no? Digamos, eres nuevo, llevas poco tiempo, sí que el trato que pueden tener contigo quizás sea un poco mejor, rollo de le preguntas algo por la calle a alguien y a lo mejor un alemán sí te va a tratar de una manera un poco más cordial o más formal, y aquí como que a veces te responden como muy serio, ¿no? Como muy borde, diría. Entonces quizás ese puede ser uno de los choques principales. Luego, otro tema importante que quiero tratar es el tema del clima. Porque al final la gente me pregunta siempre, no, ya sea porque vienes de turismo o porque vas a vivir. Quiero ir en septiembre, ¿qué clima hace? Pero es que el clima aquí, bueno, ¿cómo lo definirías tú, el clima de Centro Europa? Aquí tenemos las 4 estaciones tal como las estudiamos en el colegio. Verano calor, invierno frío, primavera templado y otoño lluvia. Es decir, las estaciones tal cual las estudias o las conocemos, digamos, en España. Verano caluroso, es decir, yo aquí paso más calor que en España porque es un calor húmedo, de sudar, hay pocos lugares que usan aire acondicionado, poco viento, horrible. Invierno frío, pero el frío para mí, prefiero el frío al calor, ya que es ponerte ropa y ya está. Y otoño-primavera pues es intermedio. Claro, el problema yo creo que viene en los cambios de temperatura que hay. Por ejemplo, normalmente en Centro Europa en marzo va a hacer frío. Sin embargo, por alguna razón, este marzo en Chequia hubo días que hizo más calor incluso que en junio. Yo recuerdo días en marzo de 25 grados, cosa que no es nada habitual para marzo. Y luego, por ejemplo, en junio días de 15 grados de máxima. Y ahora en septiembre, hoy que estamos grabando esto, ¿qué temperatura tenemos ahora? Pues como ves, pantalón corto, 30 grados tenemos hoy. 30 grados. Ahora hemos mirado el tiempo, ¿y qué pasa a partir del lunes? Pues que baja a 20, 19 y el próximo sábado justamente prácticamente la mitad de 30 grados de máxima, es decir, 15. Tiempo muy loco. El jueves estamos a 14 de máxima en Praga. Entonces, para la gente que me pregunta, ¿qué tiempo hace en tal fecha? Te puedo dar una idea o qué es lo que podemos esperar, pero es que luego el tiempo hace unos cambios tan drásticos que es muy complicado. Hombre, a ver, en enero sabes que va a hacer frío, eso está claro. El problema es otoño-primavera, o cuando es cambio de estaciones, que ahí sí que te puede
justamente el fin de semana que vas te puede hacer un frío que dices, joder, para septiembre vaya frío que hace, pero una semana después, una semana antes, puedes tener, pum, un cambio radical. Por lo de tanto, calor. yo lo que recomendaría, si vas a venir en julio y agosto, probablemente no vas a tener problema con el frío. Pero fuera de esas fechas, lo que no sea julio y agosto, yo por si acaso me traería algo de abrigo. Sí, un mínimo, porque puede ser 5 de septiembre y que haga frío, puede pasar. Y lo mismo, puede ser 28 de junio y que te haga 12 grados. Entonces, por si acaso, con respecto al tiempo, tened cuidado porque cambia mucho. Y otro tema que veníamos hablando es el tema de la adaptación cultural, que esto, digamos, hay varios puntos importantes. Uno de ellos es el estilo de vida que vas a tener que llevar. Al final nosotros en España estamos muy acostumbrados a hacer vida en la calle todo el año, da igual que sea en invierno. Me imagino que en Zaragoza, bueno, en Zaragoza hace más frío que en el sur. No, pero en invierno tú estás en la calle también. Pero nosotros, por ejemplo, lo que hacemos en las terrazas es poner los típicos calefactores al aire libre, pero esto aquí, por ejemplo, en Centro Europa es completamente impráctico porque si hace 10 grados bajo cero, por mucho calefactor que pongas te vas a congelar. Entonces tienes que adaptarte el estilo de vida, el tipo de rutina, las actividades que haces, también el tema del idioma, que lo hemos estado hablando antes. Yo, por ejemplo, no hablo nada de checo, solo 4 palabras básicas y 2 frases de subsistencia, como le digo yo, y él, por ejemplo, tú sí que hablas eslovaco, quizá no perfecto, pero suficiente como para tener y tal, sí, no hay problema. Una conversación. Y por ejemplo, yo sí noto que hay momentos en los que se echa en falta el saber hablar el idioma, porque hay mucha gente que a lo mejor no habla el inglés y siempre tienes esa como barrera existencial de no terminar de adaptarte porque no hablas el idioma local, y es como que te sigues sintiendo siempre extranjero por no poder comunicarte con gente que a lo mejor, yo qué sé, más vieja, de 50, 60 años y no hablan nada de inglés. No sé tú ¿cómo lo has vivido desde tu experiencia, el dar el salto de hablar solo inglés a pasar a hablar el eslovaco en tu caso? Mira, yo cuando llegué tampoco es que hablara un inglés perfecto, tampoco es que lo hablo perfectamente, pero tengo un inglés que me sirve para viajar, comunicarme y tal. Y cuando llegué pues me juntaba con gente que hablaba o español o inglés, fin. Pero, digamos, dentro de la sociedad es un porcentaje pequeño. Gente que habla español para poder comunicarte o gente que habla inglés y quiere hablar contigo y tener una relación contigo. Pero cuando me empecé a poder comunicar en eslovaco, automáticamente, ¡pum!, cambia. O sea, pasas de poder interactuar, tratar con un porcentaje pequeño a ya poder interactuar con todo el país, porque ya más o menos te puedes comunicar con todo el mundo. Claro, yo recuerdo, por ejemplo, la anterior vez que vine aquí a Bratislava, que fuimos al Tesco y que estábamos buscando carne picada, si no me equivoco, o al corte. Entonces, en el supermercado no había, y él fue y le preguntó directamente al chico de la tienda, ¿qué pasa? Si tú no hablas el idioma local, no te esperes que el carnicero del supermercado hable inglés, porque con casi total seguridad en el supermercado hablan muy poquito inglés, a lo mejor el cajero un poquito, pero nada más. Entonces, quiera que no, eso te facilita un poco el adaptarte. Sí, yo siempre digo que una vez que hablas el idioma, tú ya estás ya tranquilo, porque ya puedes ir al médico y explicar lo que te pasa. Si tienes cualquier problema con la policía, pues tú puedes hablar, no necesitas de otra persona. Entonces, como tienes ya esa, digamos, madurez social de poder estar en este país sin depender de nadie. De hecho, el otro día, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que él tiene coche. De hecho, tengo un vídeo con él en el que hablamos del tema de tener coche. Y yo, por ejemplo, de momento no tengo pensado comprarme coche en Praga porque no creo que me haga falta. Pero una de las cosas que me pasa por la cabeza es, si tuviera coche, imagínate que yo salgo a carretera para ir a un pueblo o lo que sea y tengo algún problema con el coche, se me estropea el motor, se me pincha la rueda y es como, bueno, ¿y ahora cómo hago para llamar yo por teléfono? Sí, es complicado. Claro, a un seguro y explicarle que probablemente el de seguro no va a hablar en inglés y le tienes que explicar que estás en medio de la carretera. Entonces, es como un run run todo el tiempo. O por ejemplo, igual con Fonseca el otro día en la entrevista hablábamos de si tienes un problema en casa, de se te estropea el váter, tienes una gotera, lo que sea. ¿Cómo haces para llamar a alguien que venga a reparártelo, que casi con total seguridad no va a hablar inglés, porque la mayoría de manitas aquí en Centro Europa no hablan inglés, sin saber el idioma? Entonces creo que en ese punto tienes que depender de otra persona. Ese es el problema, que hasta que consigues esa madurez con el idioma, tienes que depender siempre de un amigo o una amiga que llame por ti. Sí, y luego en el tema de lo que comentaba de la adaptación a la hora de la rutina, porque como digo,
no vas a hacer los mismos planes y las mismas rutinas en Centro Europa, que bueno, ahora estamos grabando, hace sol, 30 grados, y dices tú, bueno, ahora sí puedes hacer más o menos lo mismo que haces en Latinoamérica o en España. Pero claro, cuando luego llega el invierno y el frío, que es lo que más dura durante el año, ¿cómo has notado tú el tener que adaptarte o cambiar tu estilo de vida de España a Centro Europa? Sí que es verdad que estos países tienen actividades depende de la estación. Para verano ellos es patinar, bicicleta, y en cuanto ya cambia el verano dejan de ir en bicicleta, dejan de patinar, aunque se pueda ir, porque tú te puedes poner más ropa y te puedes ir en bicicleta, salvo si empieza a llover o nevar, pero sí que tienen actividades estacionales. Yo lo que intento siempre es todo el año, y yo hago lo mismo, sea verano, sea invierno. Si hace frío me pongo ropa, si hace calor pues me quito ropa y ya está. El otro día estaba hablando con un amigo de Colombia y una de las cosas que él me mencionaba de los choques que él había notado de Praga y Colombia es que en Colombia la gente vive muy al día, como que no se preocupan del futuro, y probablemente sea, por ejemplo, porque tienen un clima muy parecido todo el año. Sí. Entonces tú puedes hacer las mismas actividades, sea agosto o diciembre, entonces como que no tienes esa preocupación. Sin embargo, en Centro Europa es como que tienen que mirar en el futuro. Tengo ahora un mes para hacer todas las actividades que quiero hacer para ahora, porque sé luego que, ya no van a poder. claro, a partir de septiembre, octubre ya no puedo hacerlas. Y es como que van siempre con ese pensar en el futuro, que es lo que pasaría también antiguamente con el tema de la comida. Si tú vives en Colombia, le pegas una pata a un árbol y tienes comida, pero aquí en meses de frío es como no puedes plantar. Se conserva, mantener la comida y eso. Claro, entonces siempre tienen esa mentalidad más pensando al futuro, en aprovechar lo que tienes ahora, y hay como ese choque entre el sur y Centro Europa, diría, a la hora del día a día. Bueno, y hablando del tema de la adaptación cultural, otro tema o otro punto que choca mucho cuando vienes aquí a Centro Europa es el tema de los horarios. Y en esto yo creo que sí discrepa mucho en qué país eliges vivir, porque no es lo mismo, por ejemplo, vivir en Eslovaquia o en Chequia que si te vas a un país germano. ¿Qué diferencia notas tú principalmente en lo que es el tema de los horarios de comida, de tiendas? Básicamente, en Austria y en Alemania el domingo está todo cerrado, en Chequia y en Eslovaquia está supermercados, centros comerciales, está abierto. Y eso, quieras que no, es una diferencia importante. Sí, además, por ejemplo, en Praga hay muchos establecimientos que son 24 horas, incluso supermercados. Antes le estaba comentando que descubrí que hay una peluquería que es 24 horas, o sea, puedes ir a las 3 de la mañana a cortarte el pelo, que no sé quién va, pero sin embargo, si te vas a Alemania o a Austria, un domingo, olvídate de hacer nada, e incluso entre semana en Austria, eso a las 6, tiendas como Zara, Pull&Bear, tiendas de ropa, todo cerrado, lo cual, pues para un español a lo mejor, que tenemos esa cultura de horario de mañana y horario de tarde, completamente distinto. Y en cuanto al tema de comida, una cosa que sí me parece que está bien en Europa es el tema del horario intensivo, de que tú puedes comer durante el día a la hora que quieras. Sí. Lo que sí nos choca es el horario de cierre, porque ¿qué pasa con el horario de las cenas aquí? Pues que a las 9 de la noche prácticamente ya hay muchos lugares que te dicen cocina está cerrada. Y otra cosa que tienes que tener en cuenta, por ejemplo, en Bratislava sí es cierto que a las 9 ya se hace complicado encontrar sitio para comer. En Praga, como es una capital más grande y más cosmopolita, sí que hay muchos sitios que a las 9, 10 no tienes tanto problema para cenar. Pero incluso aunque vivas en Chequia, si te vas a un pueblo, a una ciudad más pequeña, sí que se adapta más a ese horario europeo estándar de cenar temprano y demás. Yo es cierto que sigo mucho el horario español, es decir, yo sigo cenando a las 9 de la noche normalmente, 9 y media, pero aquí la gente a las 6 y media, 7, 7 y media, ya han cenado. Claro, ya los está viendo cenar. Y sé que, por ejemplo, en Eslovaquia son como más exagerados con el tema de los horarios de irse a dormir temprano, levantarse temprano, comer a las 11 y media, 12, que para un español comer a las 11 y media es casi un insulto, ¿no? No, no, es imposible. De hecho, el otro día, por ejemplo, en el trabajo, tenía un meeting con mis compañeros y terminamos como a las 11, 11 y media. Y mi jefa dijo, ¿queréis que vayamos todos juntos a comer? Dijimos, vale. Y dijo, bueno, pues vamos ya si queréis. Ya eran las 11 y media de la mañana y en plan, no, ¿sabes? Espérate un poquito. Pero para ellos es completamente normal, que de hecho mi jefa es eslovaca. Bueno, ya ves. Pues eso. Ahora estamos, por cierto, y esto es recomendación, ya que estamos en Bratislava. Hack. Esto es un hack, que bueno, lo sacaremos en TikTok, pero para los que estáis viendo el vídeo, pues hack. Aquí en Bratislava hay una cadena de cafeterías que se llamaba Vespa y ahora se llama Vespayo. Vespayo, le han cambiado el nombre, supongo que por temas legales, que tiene el café más barato de la ciudad, por 80 céntimos, el expreso. Yo me estoy tomando un cappuccino, que también es barato, pero ya sabéis, si venís por aquí de turismo, que es un lugar muy recomendable, y si tenéis dudas, le podéis escribir a Borja en La Latina para recomendaciones. Vespayo, lugar muy recomendado.
Y otro punto importante, cuando te vienes a vivir a Centro Europa, es el tema de hacer amigos, hacer amistades, y esto también tiene relación con lo que hemos comentado antes del idioma. Yo creo, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, que hacer amigos con locales, si no hablas el idioma, se puede hacer un poco complicado, porque al final, tú piénsalo, si tú eres de España y vives en España, tú vas a quedar con tus amigos que hablan español. Exactamente. Entonces, traer a alguien fuera del grupo, si por ejemplo tú quedas con 5 o 6 amigos y traes a alguien que no habla español, al final todos tenéis que cambiar el idioma solo para adaptaros. Y no lo vas a hacer. Claro, entonces se hace un poco complicado hacer amigos locales, que es algo que me preguntan mucho. El tema de, oye, ¿es fácil conectar con los checos? No sé tú cómo lo ves desde el punto de vista de Eslovaquia. Si quieres preguntarme cuántos amigos eslovacos tengo. ¿Cuántos? Ninguno. Ninguno. Y dirás, ¿y por qué? Pues porque culturalmente, socialmente es como la cara y la cruz. Entonces mis amigos son españoles o hispanos. Al final Ya tienes... lo más habitual cuando tú vienes de expat y no conoces a nadie es que acabes quedando con otros expats, porque al final estáis todos como en la misma situación, Claro, digamos, los ¿no? mismos problemas, misma situación, mismas inquietudes. Entonces, y aparte, españoles y hispanos compartimos no solo el idioma, sino forma de entender la vida, cultura. Entonces, quieras que no, pues yo sinceramente, mis amigos son o argentinos, o ecuatorianos, mexicanos, colombianos, españoles y eso. Sí, yo creo que al final hay como dos burbujas. Una burbuja grande, digamos, que es expats en general, que pueden ser de otros países de Europa, de Estados Unidos, de donde sea, aunque no hay mucha gente de Estados Unidos aquí. O luego la burbuja más cerrada, que es gente con la que comparte raíces culturales, como en este caso españoles y latinoamericanos. Entonces, si tu idea es adaptarte al 100% al país, vas a tener que hacer el esfuerzo de aprender el idioma. Evidentemente, dependiendo del país que vayas, será más fácil o más difícil adaptarte, más fácil o más difícil aprender el idioma. Ahora vamos a ir a cenar y seguimos con las conclusiones finales en un sitio bastante recomendado aquí en Bratislava. El griego. Efectivamente, que bueno, ya a ti ya te conocen, ¿no? Sí. Así que nada, vamos para allá. Bueno, y para acabar el vídeo, anoche fuimos al griego, esto lo estamos grabando el día después, porque estaba petado de gente, estaba llenísimo. Estaba lleno. Estaba a reventar, entonces preferimos simplemente comer y dejar el final del vídeo para hoy. Quería comentar que para aquellos que estáis planteando moveros a Centro Europa, esto que hemos comentado son los puntos principales. Sobre todo tiene que tener en cuenta que el ritmo de vida, el estilo de vida que vas a llevar no va a ser el mismo que en tu país original, entonces eso es algo que tienes que tener muy en mente. No sé si hay algún tip, alguna recomendación final que tú le darías a los que se están planteando venirse a Europa. Básicamente que vengan aquí, que vengan como los primeros meses simplemente a aprender e intentar compaginar tu forma de ser con la forma del país. Y cuando consigues ese equilibrio vas a estar feliz porque vas a estar siendo como tú eres en un país que no es el tuyo. Ahora me acabo de acordar de la anécdota que tú me contabas hace un tiempo de gente que a lo mejor conocía a chicas de Centro Europa y claro, se pensaban que la vida aquí en Centro Europa con esa persona era igual que donde la habían conocido, ya sea en Latinoamérica o en España. Pero ¿qué pasa luego cuando das el salto y vienes aquí? Pues que, digamos, las personas cuando viven en España se comportan como españoles porque nuestra forma de ser, de horarios, de comidas, de estilo de vida gusta a la gente que va a España y se adapta. Entonces, cuando tú conoces a una persona de fuera, hace vida como español, pero cuando vuelven a sus países dejan esa vida de como español y vuelven a hacer lo que hacían en sus países de origen. Entonces, muchos españoles e hispanos, cuando van a los países de origen de la persona que han conocido, hay un choque porque dicen: en mi país eras de una forma y ahora en tu país te has vuelto como eres en tu país. Entonces hay conflictos. En definitiva, cuando viajas al extranjero, cuando te mudas, vas a vivir nuevas experiencias, vas a tener que cambiar tu estilo de vida, pero yo creo que al final también el vivir fuera, incluso aunque al cabo de 1 o 2 años digas, mira, esto no es para mí, solo las experiencias que te llevas y lo que has vivido compensa. Entonces yo desde aquí os recomiendo que deis el salto, aunque sea simplemente por probar la experiencia. No es para todo el mundo, habrá quien le guste, habrá quien no, pero es algo que, bueno, deberíais tener en consideración. Así que nada, gracias por ver el vídeo, suscribíos si no estáis todavía y darle like. Podéis seguir también a Borja en su canal de La Latina, que bueno, probablemente ya lo conozcáis. TV. La Latina TV o TV, depende de cómo lo llaméis. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo y adiós.